siendo la 1:05, vamos a partir. Bueno, sarcoma de parte blanda es un tema que incluye básicamente los tumores malignos de tejido conectivo. Y lo que quiero que sean capaces de conocer es un poco los aspectos epidemiológicos de los sarcomas de parte blanda, que sepan cómo hacer su sospecha diagnóstica, su confirmación diagnóstica, y que conozcan parte del tratamiento de los pacientes con sarcoma de parte blanda. En general, los sarcomas de parte blanda incluyen a un grupo heterogéneo de tumores que tienen un origen mesenquimático, es decir, incluyen músculos, huesos, tendones, grasa, y en adultos en general son tumores raros. Vamos a ver en la epidemiología que tienen dos picos a lo largo de la vida. Uno es a nivel de los niños y otro a nivel de los adultos cuando ya van envejeciendo. Nosotros los podemos dividir en lo que son sarcomas óseos, los osteosarcomas o los sarcomas de Ewing, y los sarcomas de partes blandas, que son los que vamos a ver nosotros ahora, que además son los más frecuentes. En general, por la localización múltiple en el cuerpo, donde vamos a ver que las extremidades inferiores son los sitios más frecuentes, necesitamos manejos multidisciplinarios. Patólogos, radiólogos, cirujanos, oncólogos médicos, radioterapeutas, para que podamos intentar tratar de hacer tratamientos conservadores de los pacientes y evitar cirugías más agresivas que muchas veces terminen en amputaciones. La epidemiología es una neoplasia que afortunadamente no es tan frecuente, menos del 1% de todas las neoplasias de los adultos. Como les comenté, tiene esta incidencia bimodal, que en los niños es aproximadamente el 10% de las neoplasias, y después disminuye durante la adolescencia, adultez precoz, y después nuevamente aumenta la incidencia a medida que los pacientes envejecen. Existen más de 50 subtipos de sarcoma. Es un desafío para el patólogo tratar de ponerle apellido a este aumento de volumen de partes blandas. Y los más frecuentes que tenemos es el sarcoma pleomorfo, el GIS o el sarcoma gastrointestinal, los liposarcomas, los leiomiosarcomas, donde el más frecuente es el uterino, los sarcomas sinoviales y los tumores malignos de las vainas periféricas de los nervios. En los niños, el rhabdomiosarcoma sigue siendo el más frecuente. Nosotros, como les dije, los sarcomas vienen de tejidos mesenquimáticos, es decir, si tenemos un sarcoma, podemos tener un tumor benigno, donde encontramos células maduras que surgieron desde el mismo origen del tejido normal. Así que tenemos estas contrapartes malignas y su sinónimo benigno, por así decirlo. Por ejemplo, los liposarcomas tenemos los lipomas. En los leiomiosarcomas tenemos lesiones benignas que pueden afectar al músculo liso. Los rhabdomiosarcomas sabemos que se desarrollan en el músculo esquelético. Los angiosarcomas desde células endoteliales. El tumor maligno de la vaina nerviosa desde las células de Schwann. El sarcoma sinovial y el sarcoma de Ewing no sabemos bien cuál es su contraparte, como su contraparte normal de este tipo de lesiones. ¿Cuál es el origen de estos sarcomas? La mayoría de las veces es desconocida. Existe algunos
algunas agregaciones hereditarias, producto de los síndromes de Fraumani, es decir, alteración de P53, síndrome de Gardner, el retinoblastoma hereditario, la neurofibromatosis. Además, sabemos que la radiación, al igual que, como han visto ustedes en cáncer de tiroides, es capaz de generar sarcomas radioinducidos, y esto se ve principalmente en cáncer de mama, en cáncer cervicouterino, testículo y linfoma. 10 años después del tratamiento, los pacientes hacen sarcomas radioinducidos, que principalmente son angiosarcomas de alto grado. Algunas exposiciones químicas como el cloruro de vinilo, algunos herbicidas, también se pueden asociar al desarrollo de sarcoma. El virus es herpes 8 humano, nosotros sabemos que se asocia al desarrollo del sarcoma de Kaposi. El Epstein-Barr lo puse con signo de interrogación, ya que la evidencia sigue siendo controversial. Y el linfedema crónico, que se da principalmente en el cáncer de mama, se asocia a este angiosarcoma. Cuando nosotros vemos de estos 50 tipos histológicos que podemos encontrar como sarcoma, hay al menos 14 traslocaciones que encontramos. ¿Por qué esto es importante? Porque sabemos que en algún momento el tratamiento del sarcoma va a migrar y vamos a poder hacer inmunoterapia dirigida a estas mutaciones. Actualmente no somos capaces de hacer tratamiento localizado, salvo para el GIST. Cuando tenemos mutaciones específicas podemos dar imatinib, pero en el resto de los sarcomas, si bien está reconocida la traslocación que lleva a este crecimiento descontrolado, aún no somos capaces de tener tratamiento específico. Que esperamos que en los próximos años podamos tener tratamientos sistémicos más potentes, de manera de que nuestro tratamiento quirúrgico y la ayudancia pueda ser más acotada. ¿Cómo se presentan los sarcomas? Bueno, los sarcomas, su forma de presentación es una masa palpable que puede estar a nivel de cualquier tejido. En general, las masas, cuando los pacientes consultan por masas palpables de partes blandas, la gran mayoría corresponden a lesiones benignas. De hecho, como ven ahí, la relación es de 100 es a 1, es decir, la probabilidad de que sea una lesión benigna es muchísimo más alta. ¿En qué tienen que fijarse? ¿Cuándo parar las orejas para decir, mira, esto no es un linfoma, esto no es una lesión benigna? Vamos a tener que ir a estudiarla. Cuando es una lesión que está profunda, que está adherida a planos profundos, donde el paciente refiere que tiene un crecimiento acelerado en el último tiempo, donde este aumento de volumen, aparte de ser este crecimiento rápido, este crecimiento adherido a plano, en general tiende a ser indolora y que puede generar un efecto masa en las extremidades, que los pacientes presenten por compresión nerviosa, parestesia y edema distal. Cuando vemos la distribución de los sarcomas a nivel del cuerpo, lo más frecuente siguen siendo las extremidades inferiores, muslos, nalgas, ingle, básicamente la pierna. Le sigue el tronco, menos frecuente el retroperitoneo, las extremidades superiores y aún menos frecuente en la cabeza y el cuello. Esto se lo quiero poner porque en general hay varios estudios donde muestran que el diagnóstico de los sarcomas se hace con retraso. Es decir, habitualmente los médicos tendemos a minimizar estos aumentos de volúmenes que presentan los pacientes, a creer o sospechar erróneamente que este paciente tiene una lesión benigna en esta relación de 100 es a 1, no indagando
claramente cuáles podrían ser estas características de riesgo que nos debería llevar a solicitar imágenes y eventualmente derivar al paciente. Similar a lo que habíamos conversado, en general existen criterios para que nosotros sospechemos que esta lesión no tiene un comportamiento benigno, sino que estamos frente a un tumor maligno de partes blandas, una lesión que es dolorosa, que tiene un crecimiento acelerado, que está adherido a planos profundos, que mide más de 5 centímetros, que es una lesión que reapareció después de una resección previa. Todo eso nos debería hacer que el paciente se estudie, al menos con una imagen, una ecografía inicialmente, si es lo más disponible que tenemos, y posteriormente derivar a ese paciente a un centro de mayor experiencia para que complete el estudio. ¿Qué imágenes ocupamos? La ecografía puede ser la aproximación inicial. En general va a permitir dos cosas. Uno, nos va a orientar si la lesión que está ahí es benigna o maligna. ¿Por qué? Porque la ecografía nos va a permitir ver la nitidez de los bordes, nos va a permitir ver si hay infiltración del tumor a los tejidos adyacentes, a la fascia muscular, al tejido subcutáneo, nos va a permitir ver la vascularización de la lesión y nos va a permitir hacer la confirmación diagnóstica. Estudio radiográfico útil cuando sospechamos que son lesiones óseas, pero cuando es lesión de partes blandas, sarcoma de partes blandas, en general la utilidad es marginal. Si estamos sospechando un sarcoma óseo, un sarcoma de Ewing, claramente la radiografía es un muy buen examen. Cuando queremos ser más específicos aún, después de una ecografía, por ejemplo, en un sarcoma de extremidades inferiores, donde nos muestra una masa en el espesor del recto femoral de 5 por 5 centímetros, sospechoso de sarcoma. El examen complementario es la resonancia. La resonancia es la mejor imagen para visualizar partes blandas. Nos va a permitir ver la relación de la lesión con el tejido adyacente, nos va a permitir ver la relación de la lesión con los vasos y los nervios de la región en donde se encuentra sentado. Es decir, si está en el muslo, ¿qué pasa con los vasos femorales? ¿Qué pasa con el nervio femoral? De manera que es nuestro mejor examen para ir a caracterizar de buena manera la presencia de estos sarcomas. Bueno, aquí ven una imagen de una lesión sarcomatosa y cómo esta se comporta en relación al tejido adyacente. En general los sarcomas son hiperintensos con el medio de contraste y vemos acá cuál es su compromiso con las estructuras neurovasculares. ¿Utilizamos escáner? Sí, pero utilizamos el escáner más que para ir a caracterizar la imagen, sino que usamos el escáner para etapificar. ¿Por qué? Porque sabemos que el sarcoma tiene una diseminación hematógena, es decir, habitualmente no da adenopatías secundarias, sino que por vía hematógena se disemina a otros órganos, siendo su órgano blanco el pulmón. Así que habitualmente solicitamos para la etapificación un escáner de tórax, abdomen y pelvis para poder ir a evaluar si el paciente tiene metástasis en algún órgano blanco, siendo el órgano diana los pulmones. El PET-CT
todavía no tiene un rol muy definido en la etapificación del sarcoma. Así que, en general, el estudio es ecografía, donde el radiólogo no expresa su sospecha porque es un tumor adherido a la fascia, porque es un tumor que envuelve los vasos, porque es un tumor que se encuentra mal definido. Posteriormente lo caracterizamos con una resonancia y lo etapificamos con un escáner. ¿Cómo lo confirmamos? Esta lesión es altamente sospechosa, la resonancia nos habla de que es altamente sospechoso de un sarcoma, entonces lo tenemos que confirmar. Yo en la clase de tiroides les comenté que al menos hay 3 formas de tomar una biopsia. Podemos hacer una punción con aguja fina, una biopsia core o una biopsia quirúrgica. Las biopsias con aguja fina, nuevamente, solo para patología tiroidea. Las biopsias abiertas, en general, las limitamos para lo que son adenopatías. Y cuando tenemos grandes masas o tenemos sospechas de sarcoma, en general lo que utilizamos es biopsia con aguja gruesa ecoguiada. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena sensibilidad, como ustedes ven, sobre el 95%, y tiene una baja tasa de complicaciones, menos del 1%. Y además, el sitio de la inserción de la aguja y el trayecto no es capaz de contaminarnos el área quirúrgica. Es decir, cuando nosotros, si llegáramos a hacer una biopsia abierta de estas lesiones, habitualmente vamos a tener una cicatriz previa y la cirugía posterior tenemos que incluir esa cicatriz en nuestra área de resección. En cambio, cuando realizamos biopsias ecoguiadas, el riesgo de diseminación se minimiza, de manera que esas consideraciones no las tenemos que tener presente. Así que no recomendamos biopsias incisionales porque tienen alta tasa de complicaciones y tampoco recomendamos punciones con aguja fina porque nuevamente tenemos solo un citológico, tenemos menor certeza de lo que estamos viendo. No tenemos material suficiente para hacer inmunohistoquímica y que seamos capaces de ponerle apellido a esta masa de partes blandas. ¿Qué es lo que nos tiene que entregar el patólogo cuando estamos haciendo estudio de sarcoma? Nos debe informar el grado de malignidad, nos debe informar, si es una biopsia core, es decir, solo la punción, nos tiene que informar el tipo histológico y el grado de malignidad, es decir, si es de alto grado, de bajo grado, que es el grado de malignidad está básicamente dado por el índice mitótico, cuántas células están en división en ese momento, el grado de atipía y las necrosis. Eso habla de qué tan diferenciado o desdiferenciada es la lesión que nosotros estamos viendo. Cuando ya operamos al paciente y tenemos una biopsia quirúrgica definitiva, el patólogo nos tiene que mostrar ahí el tamaño definitivo de la lesión, la profundidad y el estado de los márgenes. Y además, nosotros podemos hacer inmunohistoquímica e ir a buscar si existen alguna de estas mutaciones, de estas 14 mutaciones conocidas. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuáles son los factores pronósticos de los sarcomas? Similar a lo que vemos en todos los cánceres. TNM, la etapa y el estadio, pero acá le agregamos el grado de malignidad, es decir, los G3, los mal diferenciados o los de alto grado, se portan muchísimo más mal, con muchas más tasas de recurrencia y de metástasis a distancia que los sarcomas G1. La edad avanzada es un factor pronóstico y el tipo histológico. La sobrevida global de los sarcomas es
aproximadamente un 60, un promedio 70% a 5 años. Existe esta etapificación TNM que en sarcomas se diferencia según localización. Por ejemplo, esto es cultura general, no se los voy a preguntar. En cabeza y cuello, esta es la etapificación de los sarcomas de cabeza y cuello, específica para sarcomas de cabeza y cuello, donde yo les dije que eran como el 9% de todos los casos. Y aquí habla del tamaño, que hasta menos de 2 centímetros, de 2 a 4, más de 4 centímetros, el grado de diferenciación, con el conteo mitótico y el índice de necrosis. Existe de la misma forma específico para tronco y extremidades, donde aquí claramente los T son distintos, en cabeza y cuello menos de 2, de 2 a 4, más de 4, aquí son menos de 5, entre 5 y 10, más de 10, o sea, entre 10 y 15 y más de 15, es decir, las extremidades claramente pueden presentar tumores de muchísimo más tamaño, así que se hacen estas diferencias en el TNM según localización de los tumores de partes blandas. ¿Cómo es el tratamiento? Ya les comenté que necesitábamos que el tratamiento fuera multidisciplinario. Y en primera instancia, lo que nosotros queremos lograr es un tratamiento conservador. Es decir, ser capaces de preservar la extremidad, hablando de que los sarcomas de extremidades inferiores son los más frecuentes. Y para eso tenemos que presentar a los pacientes en comités oncológicos con su estudio inmunohistoquímica, con su subtipo, para tratar de definir si este paciente va a ser subsidiario de hacer cirugía y después adyuvancia, o eventualmente hacer neoadyuvancia con quimioterapia, radioterapia y eventualmente después cirugía. Porque ¿qué es lo que queremos nosotros? Asegurar sobrevida, evitar recurrencia y maximizar funcionalidad. Los que pasaron con nosotros saben que estuvimos operando unos sarcomas de partes blandas, tuvimos que desafortunadamente amputar a una paciente de 43 años, supracondilia, y ahora tenemos una jovencita de 22 que tiene un dermatofibrosarcoma en el pie, que lleva 3 recurrencias, con radioterapia adyuvante, y tiene una 4ª recurrencia, y que la vamos a tener que amputar. Cuando el tratamiento conservador no es capaz de hacer control local de la enfermedad, lo que nos queda es las amputaciones, los tratamientos más agresivos. En los sarcomas la cirugía sigue siendo el pilar del tratamiento y necesitamos márgenes libres de enfermedad. Y al menos necesitamos 1 centímetro de tejido macroscópico sano para que seamos capaces de hacer una cirugía con intención curativa, con márgenes seguros para el paciente y con bajo riesgo de recurrencia. Eso no siempre es fácil, sobre todo en tumores que puedan estar en algunos tumores que puedan estar cerca de los huesos, donde tu límite posterior es el tejido óseo. Así que hace que todo se haga bastante difícil muchas veces conseguir márgenes de 1 centímetro o de 2 centímetros por lado, y de ahí que es tan importante el tratamiento adyuvante que podamos conseguir. La radioterapia, que es parte de nuestras herramientas terapéuticas, controla o mejora el control local de la enfermedad resecable. En general, cuando los pacientes tienen
Cuando usamos la radioterapia como terapia adyuvante, es decir, después de la cirugía, lo utilizamos cuando tenemos márgenes cercanos, cuando los tumores no fueron completamente resecados, es decir, alguno de los bordes profundos o laterales nos queda positivo, cuando tenemos sarcomas de alto grado, indicamos resonancia, radioterapia, indicamos radioterapia cuando los pacientes no son susceptibles de recibir cirugía, ya sea porque son cardiópatas, porque tienen mal performance status, porque el tumor está sangrando, o porque no quieren operarse, indicamos radioterapia y es capaz de hacer un control local no más allá del 50% de los casos. La radioterapia se puede dar preoperatoria o postoperatoria. No existe un claro consenso cuál es el momento más adecuado. En general, a los cirujanos siempre nos gusta que sea postoperatoria. ¿Por qué? Porque es más fácil operar en un tejido no irradiado que en un tejido irradiado. El tejido irradiado se encuentra más desvitalizado, en general es menos irrigado, de manera que los tiempos de cicatrización son más largos. ¿Cuál es la desventaja de que cuando nosotros hacemos radioterapia postoperatoria? Que tenemos que usar mayores dosis y en general el paciente puede tener más complicaciones, rigidez articular, edema o fracturas patológicas. La otra opción es que nosotros podamos hacer radioterapia preoperatoria, que es verdad, hace que la cirugía sea más compleja porque tenemos más complicaciones de la herida, pero en general usamos menos dosis de radiación y podríamos tener menor riesgo de recurrencia. ¿Cuál es el pero de usar la preoperatoria? Es que no todos los sarcomas son radiosensibles. Hay algunos sarcomas que nosotros sabemos preoperatoriamente que la radioterapia no va a ser capaz de tener un rol para controlar la enfermedad, disminuir el tamaño tumoral. En cambio, en otros, como el liposarcoma mixoide, la radioterapia anda muy bien, ya que es un tumor muy radiosensible y es capaz de reducir considerablemente el tamaño de los tumores. La quimioterapia, en verdad, en sarcomas lo usamos poco. Y lo usamos poco porque, como vieron, a lo que estamos migrando actualmente es a tratar de tener terapia molecular enfocada en estas traslocaciones que estamos conociendo. Así que se usa en algunos subtipos, no es algo que usemos habitualmente. Cuando estamos en hospitales como los nuestros, donde la inmunoterapia o el uso de terapias moleculares por costos está muy limitado, es nuestra herramienta terapéutica, así que le ofrecemos gemcitabina a los pacientes, o isofosfamida, doxirubicina, pero en general con pocas ilusiones de que podamos hacer controles locales o disminución de masas tumorales. Las terapias moleculares, como les contaba, es lo que esperamos que se masifique en un futuro para el tratamiento de los sarcomas. Uno de los ejemplos, que ya se lo había comentado, es en el GIST, que sabemos que existen mutaciones que somos capaces de reconocer de una protoncogen, que es una tirosinquinasa, y en este caso usamos imatinib, que es un inhibidor de la proteína de tirosinquinasa. Y los pacientes tienen muy buena sobrevida, cirugía imatinib,
y es lo que esperamos que seamos capaces de ofrecer al resto de los pacientes cuando, con el desarrollo futuro de las terapias moleculares. Enfermedad metastásica en sarcoma. Como yo les comentaba, el sarcoma tiene una diseminación hematógena, así que es raro que un sarcoma haga metástasis a los ganglios. Las metástasis de los sarcomas es a órganos blancos, principalmente a pulmón. Aproximadamente el 20% de los pacientes con sarcoma de extremidades pueden tener metástasis pulmonares, pero estas metástasis pulmonares habitualmente son oligometastásicas, es decir, no son múltiples, son poquitas. Y podemos ir a hacer metasectomías, es decir, hacer cirugía con resectiva de estas lesiones cuando son únicas o son poquitas, lo que ha demostrado, similar a lo que pasa con la cirugía de colon, que aumenta la sobrevida de los pacientes. El realizar estas resecciones segmentarias en metástasis, en poquitas metástasis, o pacientes con oligometástasis. ¿Cómo seguimos a los pacientes con sarcoma? Básicamente los seguimos cada 4 meses, los 2 primeros años, después con controles cada 6 meses hasta el 5º año, y con un examen físico lo seguimos con imágenes, básicamente con una resonancia, una vez al año. Si tenemos eventualmente alguna duda entre las resonancias, con una ecografía, y después podemos complementar con una imagen más sofisticada. Eso era lo que yo les quería contar, que viéramos los aspectos epidemiológicos, cómo hacíamos la evaluación de un paciente con sarcomas de parte blanda y cuál era el tratamiento de estos pacientes. Donde pueden profundizar sobre el tema en el manual de la Chile del año pasado, manual de enfermedades quirúrgicas, está súper acotado el tema, así que si tienen dudas pueden complementar la clase con lo que está en el manual, que es gratuito, está online, así que lo pueden descargar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Doctora, a la clase de las clases que ¿Cómo, perdón? ¿Es que es posible que nos puedan compartir los PPTs de las clases que dieron? Déjame preguntarle a Cuaranza, según qué me dice, y les cuento. Ya, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana en los seminarios que están divididos por grupos y hasta hoy a las 20 tienen para mandarnos la respuesta del seminario de mañana de masa cervical. Entonces, nos vemos mañana. Doctora, muchas gracias. Chao, doctora, gracias.